Bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Debbie. Daremos inicio a nuestra siguiente actividad. Disfrutaremos ahora de un panel que moderará la Workplace Strategy Regional Manager de Contract Workplace desde Argentina y se centrará en cómo pasar del diseño en base a actividades al diseño de la experiencia, últimas tendencias. Veremos las primeras tendencias en diseños de oficina post pandemia. Todas sus preguntas recuerden que pueden dejarlas en el chat para hacérselas llegar a nuestros expertos y seleccionar algunas para responder al final del panel. Participan de este panel el señor Leandro Borgiato, gerente de arquitectura y diseño de Contract Workplace Argentina, el señor Gabriel Gurovich, presidente de Cuponatic de Chile, el señor Rodrigo Rolín, señor Real Estate de WPP de Brasil, y Alejandro Pasos, Chief Marketing Officer de Scania Commercial Operations de Argentina. Nora es profesional de la comunicación y la creatividad y el marketing, con más de 25 años de experiencia, tanto en medios de empresas grandes y medianas de productos y servicios a nivel regional. Coach ejecutivo organizacional con especialización en diagnóstico para la transformación espacial y cultural de las organizaciones. Un placer, Nora, que nos acompañes. Bienvenida, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Laura. Un placer para mí poder estar compartiendo este evento tan importante con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, si ya estamos todos listos, vamos entonces a comenzar a conversar con nuestros 4 invitados, 4 personalidades muy importantes en todo lo que tiene que ver con la experiencia en el diseño y en el uso de las oficinas, de los espacios corporativos. Y queríamos hoy un poco hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con justamente el diseño de experiencia, considerando que el espacio de trabajo no es solamente un espacio físico, y hoy más que nunca es más cada vez un espacio virtual que un espacio físico, en donde hay que tener en cuenta la cultura, las personas, el tipo de tareas que se van a dar dentro del espacio. Entonces, nuestros expertos nos van a ayudar un poco a profundizar acerca de estos temas, la tecnología, por supuesto, también, que es fundamental. Así que para dar comienzo, Rodrigo, te quería preguntar, Rodrigo, que vos tenés tanta experiencia manejando un portfolio muy grande de real estate, de espacios corporativos. ¿Cómo estás viviendo hoy esta situación de semi-desocupación de los espacios, regreso a los entornos de trabajo? ¿Cómo lo está viviendo WPP? Hola Nora, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir un poco de nuestra experiencia en WPP y también de aprender aquí con mis colegas y con todos. En WPP, básicamente la semi-desocupación en realidad es total desocupación. Por lo menos en Latinoamérica, que es la región que manejo yo, y en muchas partes del mundo, todavía no hemos regresado a los nosotros conocimos la situación de ratio de vacunas en Latinoamérica y el guidance que tenemos de WPP es de no imponer el regreso a las oficinas a nadie. Entonces, el regreso a las oficinas es algo que uno tiene que definir dentro de su realidad, su salud mental, sus posibilidades, porque mucho ha cambiado en este periodo. Entonces, en este momento seguimos con casi un 99% de nuestras oficinas cerradas. El plan es que cuando tengamos ya un poco más con relación a temas de salud y también donde nos permitan, porque es muy importante cumplir con la legislaciones locales.
que podamos regresar a las oficinas, ¿sabes? Pero ya, obviamente, ya estamos pensando cómo puede ser este regreso. Y nuestra estrategia es que hacerlo despacio y mensurar cada paso para que podamos ahí hacer los ajustes necesarios. Gracias, Rodrigo. Alejandro, en el caso de Scania, ¿cómo crees que, haciendo link con lo que estaba comentando Rodrigo, qué impacto crees que tiene justamente la experiencia en el espacio de trabajo para ayudar al regreso a las oficinas, para lograr que sea un espacio donde la gente se sienta cómoda, tranquila y eficiente? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Lo que comentaba recién de el tema de regresar, el regreso a las oficinas va a ser de manera paulatina, pero la oficina va a cumplir un rol fundamental y trascendental en este regreso, sin lugar a dudas. No podemos imaginar que lo que pasó en la humanidad en estos últimos 18 meses no vino a cambiar algo. Y quizás no nos vino a revolucionar, porque si hablamos de una revolución sería demasiado quizás tremendo, pero sí vino a acelerar un proceso que se venía gestando. Es decir, en los planes de innovación y estrategia de las compañías de los últimos años ya veníamos vislumbrando de que el rol de la oficina iba a ser un lugar un poco más híbrido, donde el trabajo concentrado versus el trabajo descentralizado tenía que encontrar un mejor balance y bueno, la pandemia quizás vino a acelerar esos planes que se estaban ejecutando de manera paulatina y la oficina va a cumplir ese rol que teníamos, que estábamos diseñando o que vislumbrábamos que se iba a venir a futuro. Aceleró ese cambio y en ese cambio las oficinas van a tener que adaptarse a esta nueva modalidad, a este trabajo donde quizás el trabajo de concentración o el trabajo quizás con el exterior lo puede hacer uno de manera descentralizada desde su casa, con home office, como lo venimos haciendo durante los últimos años o los últimos meses, parece que fueron años ya, pero al mismo tiempo el rol de la oficina pasa a ser un rol fundamental donde la creatividad, la innovación, donde vamos a encontrar sectores mucho más dispuestos para estimular eso que nos define como seres creativos, seres humanos y donde vamos a poder generar sinergias con equipos de trabajo de alto rendimiento. Por supuesto que cada industria va a tener su particularidad, cada empresa va a tener su particularidad, tiene que ver también con la cultura de la empresa, tenemos que tener en cuenta todo un diagnóstico bastante multidimensional antes de delinear de cómo van a ser las objetivas en este regreso al lugar concentrado, pero sin lugar a duda la innovación y la inspiración van a ser lo que va a caracterizar el rol de las oficinas en el futuro del trabajo. Gracias, Alejandro. Y Leandro, tomando tu experiencia como diseñador, como especialista en interiorismo, ¿cómo sentís vos o cómo ves vos en tu experiencia que está impactando todo esto que estamos comentando en el diseño del espacio? ¿Qué cambios fundamentales vos podrías contarnos que son los que más se están notando hoy? Bueno, gracias Nora, primero por el espacio y la verdad que nos vimos sorprendidos durante la pandemia y en estos últimos meses en el impacto sobre la revalorización de la oficina. Hay una explosión de muchísimas empresas que están apostando a reconfigurar sus oficinas apostando al retorno, algo que todavía en Latinoamérica todavía no está sucediendo masivamente, pero lo que se está apostando. Un poco lo que nos deja o lo que se está previendo posteriormente de esta situación es que el modelo híbrido, como comentaba Alejandro, va a ser uno de los ganadores o a los que más fuertemente se está apostando. Cuando hablamos de modelo de híbrido estamos hablando de oficinas en donde estén ocupadas entre un 60 al 70% y un 40 y 30% estén haciendo home office, donde los colaboradores, las compañías estén de 2 a 3 días a la semana. ¿Y por qué volver a la oficina? ¿Por qué las compañías, después de todo este contexto, están apostando a volver? Bueno, porque si bien, como comentaba también Alejandro, hay muchos aspectos que muchas personas descubrieron
Y ya esto estaba desde antes también, muchas compañías sabían que se podían hacer mejor desde la casa, principalmente como las tareas más de concentración. Uno de los grandes perdedores en todo esto fue el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y también las personas siguen ingresando a las compañías, con lo cual lo que es generar cultura de la empresa, la sociabilización, el sentido de pertenencia, la empatía, reuniones estratégicas con clientes, todo eso complicó muchísimo la distancia o la virtualidad, por supuesto, siempre y cuando medido en función de cada estilo de empresa o adaptado a cada organización, pero por sobre todo también a cada tipo de colaborador, a la tarea que haga cada uno de los colaboradores. La oficina también apunta a descomprimir esa sobreexigencia que se le cargó al hogar y también a brindar el verdadero confort y prestaciones para ejercer todas estas actividades. Buenísimo. Y pensando gracias, Lean, en todo esto, y quisiera apelar un poco a la mirada de Gabriel que es alguien que siempre está mirando como más allá, más hacia futuro. Quería preguntarte si vos ves que esto es todo lo que va a ocurrir, nos quedamos en este mundo híbrido, o cómo te estás imaginando el futuro del trabajo y el futuro de los espacios y los entornos de trabajo. No te escuchamos, Gabriel. Perdón, estaba muteado. Gracias, Nora, decía, por la pregunta y la invitación. Mira, yo creo que esto tiene diferentes realidades según el horizonte en el que queremos ver el tema. Luego del COVID, y en esto estamos todos de acuerdo, estas ideas de lo que iba a ocurrir en un futuro, estoy pensando en digitalización, el mal llamado concepto de la transformación digital, digamos, la verdad es que ya llegó. Por lo tanto, ese futuro hoy es presente y las presiones dependen del legacy análogo o de alguna manera presencial que cada compañía tenga. Ejemplo, compañías que están naciendo hoy, eventualmente centradas en servicios tecnológicos, ya sea un e-commerce, una farmacia digital, alguna empresa de servicios que nace o desarrolla toda su propuesta de valor en el digital, lo más probable es que el tema oficina presencial no sea prioritario de resolver. Los equipos van a nacer distribuidos y globales. El talento, sobre todo en ámbitos tecnológicos, ya superó fronteras hace un rato y esto solo lo aceleró. La necesidad de juntarse, yo también creo que va a tener algún grado de importancia siempre para temas estratégicos, pero probablemente va a haber servicios on demand en espacios colaborativos tipo cowork, con muchísimo valor agregado como catering y sistemas buenos de videoconferencia, en donde las organizaciones se van a juntar esporádicamente, o a veces agendados permanentemente, pero con una flexibilidad infinita. Entonces, yo te diría que las compañías más establecidas, sobre todo las multinacionales que tienen ciertos estándares en temas, por ejemplo, tan obvios, ciberseguridad, distribuir el trabajo a través de redes de internet domiciliarias, con computadores y software no muchas veces manejados centralmente o corporativamente, genera ciertos problemas que son vallas infranqueables para algunas compañías. Entonces, depende del tamaño, depende de la antigüedad de la organización y sobre todo del tipo de propuesta de valor que tiene. Pero si lo proyectamos a 15 años, y con esto termino, yo creo que la realidad que vamos a estar enfrentando son una fuerza laboral mucho más atomizada, probablemente una valorización e importancia mucho más grande de los profesionales freelance que se conectan y desconectan de equipos para desarrollar ciertos proyectos o ciertas instancias y luego siguen, digamos, su carrera hacia otros sectores. Es decir, compañías flexibles donde hace menos sentido el equipo permanente. Gracias, Gabriel. Rodrigo, me surge preguntarte a vos, que manejás o que venís de la industria de la publicidad fundamentalmente, que siempre ha sido caracterizada por ser innovadora, por estar a la vanguardia, por inclusive
utilizar sus espacios de trabajo ya desde hace muchos años de una manera bastante poco ortodoxa, digamos. ¿Ves que esto que está contando, que está compartiendo Gabriel, es así? ¿Ya está ocurriendo? ¿Ustedes están contratando talentos en distintos países? ¿Cómo se están manejando? Sí, yo veo mucha relación de lo que habla Gabriel y el caso de WPP, porque nosotros somos una empresa de creatividad y tecnología y transformación. Y tenemos un portafolio muy grande de empresas dentro del grupo, empresas que se encajaría en las definiciones de empresas que son digital nature o digital, nacieron para este mercado, que son que manejan todo lo que sabemos cuando recibimos ahí algo en Instagram o en Facebook. Son estas empresas que se dedican a commerce, a desempeño de las redes sociales y todo lo demás. Y también tenemos empresas muy tradicionales, que serían las agencias donde sería un poco como muy bien puesto por Gabriel, son legacy, son los Mad Men. Y ahí el cambio es distinto. Tiene tiempos distintos, la adopción de la tecnología es distinta, las barreras para change management son distintas. Entonces, nosotros en nuestro grupo tenemos casos de empresas que nacieron dentro de este contexto digital, que cuando llegó la pandemia simplemente ya se entregaron sus oficinas porque ya no las necesitaban, tenían condiciones de seguir produciendo y además creciendo su negocio dentro de un ambiente totalmente virtual. Tenemos algunos casos dentro de nosotros que es justamente el contrario. Tienen muchos desafíos para adopción de este activity-based work y también del home office, del trabajo remoto. Entonces, yo coincido muchísimo con Gabriel en algunos puntos y también quisiera comentar algo que Alejandro nos ha comentado, que es las oficinas siguen teniendo una importancia para las empresas, por lo menos para las empresas que son multinacionales o que son empresas que tienen ya un branding importante. Las oficinas son parte de la estrategia de employer branding. Son la oportunidad que las empresas tienen de ofrecer algo distinto a los colaboradores. Ofrecer algo que los colaboradores no tienen en sus casas. Entonces, si todo el activity-based work nos dice, bueno, para cada actividad yo puedo tener una tipología de espacio que es óptima o idealmente óptima. Entonces, solamente el home office no cumple todo este programa. Entonces, creo que hay mucho que las oficinas siguen ofreciendo a los colaboradores, pero mucho son muy importantes en el tema de retención de los talentos, de employer branding y también ofrecer una experiencia que es distinta de la experiencia de trabajar en sus casas, tanto desde el punto de vista de infraestructura, pero también de oportunidad de colaboración, casual collisions, todo esto que también de construcción de cultura. Entonces nosotros estamos mirando esto como todos están acá confirmando, una aceleración del proceso, pero no va a ser igual para todos. Vamos a tener distintos pasos ahí o ritmos para que lleguemos a este futuro que nos propone Gabriel. Alejandro, en tu mirada que está muy centrada en las personas y que además estás en una empresa que es, no sé si la antítesis, pero es al contrario pesada, es una industria, es relacionada con uno por lo menos mentalmente se lo imagina como más conservadora, si es el caso. ¿Cómo ves que está viviendo las personas, justamente lo que hablaba Rodrigo, ¿no? Los colaboradores?
cómo están viviendo este proceso y cómo sentís vos que se están adaptando a estas nuevas modalidades. Bueno, la pregunta es, una cosa es lo que siento y lo que estamos pasando. Estamos a la mitad del camino, a la mitad del río. Estamos volviendo de a poquito a las oficinas, en algunos casos adaptando las oficinas. En el caso de nuestra filial en Argentina, estamos atravesando un proceso de transformación de toda la parte edilicia, migrando 100% un modelo de Activity-Based Working, y eso hace que todavía no hayamos podido volver, pero en otras partes del mundo, otras oficinas sí están volviendo de manera híbrida. Y yo ahí coincido 100% con lo que dice Rodrigo. Primero, que no hay una receta única para aplicar a todas las empresas y a todas las industrias, ¿no? Cada industria, cada empresa va a buscar su formato, su mejor balance. Lo que nosotros vemos, que la oficina es parte de nuestra cultura. Esto de que mencionaba Rodrigo, de que es parte de nuestra estrategia de retención, de employer branding, de ser más atractivos al momento de elegir una oferta laboral, es tal cual. Y es una manera en que nosotros vivimos también el trabajo, porque nosotros, nuestra marca es una marca de muchos años, es una marca que va a cumplir el año que viene 130 años en el mundo, pero también con mucha cultura, y eso es lo que nos diferencia del resto. Yo creo que nuestra identidad, es decir, la vamos a encontrar justamente en la oficina, porque ahí es donde vamos a respirar la cultura. Es muy difícil em, generar ese engagement con toda la gente, con nuestros empleados internos, que son nuestros primeros en la línea, si los tenemos trabajando remoto. Y distinto también va a ser la historia para los que tenemos quizás algunos años dentro de la compañía, en mi caso unos cuantos, con alguna trayectoria. ¿Y qué pasa con los nuevos colaboradores? Los nuevos colaboradores, ese es el gran desafío, que también tienen otros intereses, pero bueno, nosotros consideramos que la oficina va a ser el corazón para poder transmitirle esa noción y ese sentimiento de marca, de pertenencia, de poder. Es donde el ser humano va a dar su milla extra, y es donde vamos a poder innovar, donde vamos a ir un poquito más allá y donde vamos a encontrar la creatividad y la innovación. Nosotros somos las empresas, en definitiva, son personas. La oficina es una cáscara que quizás nos encuentra y nos pone todos juntos bajo un mismo techo, pero las hacemos las personas. Y pensar en un sistema en la industria en la que estoy yo, que es más del lado industrial, 100% remota, es medio impensado, porque no nos haría diferenciarnos en esto que nosotros consideramos que hacemos muy bien, que es justamente generar sinergia, generar valor, crear valor, trabajar en equipo y desarrollar grupos humanos, porque en definitiva las empresas y las marcas, lo que somos un grupo humano que tiene que lo une un mismo propósito, y ese propósito nos va a ayudar la oficina a amalgamarlo y a que todos tengamos la misma visión de las cosas, ¿no? Sí, muy interesante, Alejandro. Leandro, en tu caso, y también viendo un poco algunas preguntas que ya empiezan a llegar, cómo te imaginas o cómo estás trabajando con tu equipo para, desde tu mirada de arquitecto y desde tu formación, eh, lograr que la oficina cumpla con todo esto que están contando Alejandro, que está contando Rodrigo? ¿Qué estrategias, qué artilugios deberías tener en cuenta? Bueno, Nora, mira, la verdad que no se inventó nada nuevo durante esta cuarentena, no nos hizo generar algo totalmente distinto, revolucionario. Simplemente lo que se aceleraron fueron las tendencias que ya eran punta de lanza justo antes, donde estaban impulsadas por empresas, empresas internacionales que ya veían venir, no una pandemia, pero sí estos cambios, que para nosotros representaban un 10%, hoy ya son el 70% quienes están abordando todas estas tendencias y cuáles son, para poder dar cabida desde la arquitectura, desde los espacios que nosotros diseñamos, a lo que comenta Alejandro y Gabriel y Rodrigo también. Es, por un lado,
todo lo que es, todo lo que acompaña, hay un gran cambio en todo lo que son el mobiliario. El mobiliario pasa a ser totalmente flexible, totalmente apunta a la modularidad, a ese intercambio que pueda dar agilidad y velocidad, economía y rapidez en estos cambios que no sabemos cómo van a ser a futuro, en dar una oficina a prueba de futuro. También todos estos cambios y esta agilidad, obviamente, está dada con un soporte de tecnología. La apuesta a la tecnología es fundamental de todas las compañías para que la gente pueda despegarse del puesto tradicional. También se apuesta a una oficina sustentable, a una oficina a un espacio más sano, ¿sí? O sea, después de todo esto que nos pasó, el espacio de volver a la oficina tiene que verse como algo sano. Y desde el lado de la arquitectura siempre estamos aportando todo lo que tenga que ver con sustentabilidad, con WELL, con LEED, con biofilia. Todas esas tendencias siempre se tienen en cuenta, hoy más que nunca, no es algo nuevo, repito. Y también, a ver, siempre tenemos clientes que quizás por temas económicos apuestan principalmente a reducir la superficie de sus oficinas. Después hay otros que apuestan a una tendencia más incipiente que tiene que ver con oficinas policéntricas, que es quizás para quien tiene la casa matriz en el centro y hoy volver al centro de las ciudades, al downtown, quizás no sea tan amigable para muchas compañías, con lo cual están hablando de oficinas policéntricas en la que empiecen a fraccionar la superficie y acercarla más como un coworking, como mencionaba Gabriel. Pero en general las compañías no están apostando a reducir su superficie, sino más bien a mantener su superficie y a darle mayor calidad y una nueva configuración. Esa configuración tiene que ver con menor espacios cerrados, mayor open space. Ahora, el open space siempre estuvo, no es algo nuevo, pero lo que cambia es cómo está equipado ese open space. Ya son menor la cantidad de puestos tradicionales porque muchas de las actividades de concentración las van a hacer en su casa. La oficina se va a ir, como habíamos dicho antes, para la parte más social, para la parte más colaborativa. Entonces también desde el equipamiento, desde la tecnología, se da respuesta en espacios que sean reconfigurables, apostando también a lo que es el activity base. Esto va mucho más allá a no tener un puesto asignado, a tener un puesto rotativo. Va a que la oficina o la arquitectura y el equipamiento te den respuesta a cada actividad que des, esté customizado a cada actividad que estés haciendo en el día. Se llama trabajo basado en la actividad o activity-based working, ¿sí? Que era algo más incipiente en el comienzo de la pandemia y hoy ya es un formato de oficina y de trabajo que aborda muy bien este formato más híbrido y más flexible. Para dar más respuesta a lo que no sabemos que va a venir. Me quedé con dos frases que dijiste, Leandro. Al principio dijiste, no cambió tanto, y después dijiste, oficinas a prueba de futuro, y me daba muchas ganas de saber qué piensa Gabriel de eso. Sí, gracias por la... No, la verdad que yo también me quedé dando vuelta a esa idea. El no tanto o nada no predecible, sino que solo se aceleró la transferencia y la reconversión. A ver, déjenme hacer una pequeña analogía con una industria que me ha tocado mirar de cerca, que está sometida a un cambio muy fuerte y que es la educación, y sobre todo la educación básica, digamos, antes de la universidad. Yo estoy convencido que en 15 años plazo y quizás más rápido, un colegio se va a parecer mucho más a Netflix que a lo que hoy día entendemos como la institución colegio. Dentro de una plataforma digital va a haber un profesor, un avatar virtual, que va a generar una currícula particular, ya no pensada para el mundo de los promedios, sino que para cada alumno, según sus habilidades, sus intereses, evidentemente la currícula mínima necesaria, quizás hasta su carga genética, ¿sí? Y el alumno va a andar por la vida aprendiendo, procesando data, un poco lo que Alejandro decía de esto de los momentos de concentración, sí, probablemente los va a tener en el parque, etcétera.
e irá a un lugar físico, que yo lo llamaría academia más que colegio, más parecido a un gimnasio, si ustedes quieren, un gimnasio del intelecto, en donde finalmente va a interactuar, porque la interacción social es fundamental en la formación de las personas y en su desarrollo vital, pero va a aplicar el conocimiento que ya adquirió en, qué sé yo, unos laboratorios, proyectos con los amigos y eventualmente también hacer deporte. Pero si se fijan, lo que les estoy diciendo probablemente no les provoca mayor lejanía conceptual y es realmente posible que un colegio o la institución que brinda educación sea una plataforma tipo Netflix a la que uno accede al conocimiento más un complemento físico que es secundario. Llevémoslo al plano del trabajo. Entonces yo creo que aquí han salido varias y muy interesantes puntas de lanza o hebras a empezar a tirar para pensar realmente cómo va a ser este espacio del futuro y cuáles van a ser las interacciones. Yo creo que se dio vuelta el concepto de dónde hago el trabajo que necesito concentrarme, ser analítico, preparar una propuesta, analizar datos, preparar, qué sé yo, información y lo que antes conocíamos como el día completo en la oficina, que finalmente se nos llenaba la agenda con lo que conocemos como realmente era concentrar a 5 o más personas en una sala, que tenía una eficiencia productiva bajísima, realmente, porque los primeros 15 minutos se servía el café y se hablaba del fútbol o de las películas o las series de la noche anterior. Luego se hacía un trabajo de algo así como 30 o 45 minutos máximo, porque no hay mayor capacidad de concentración en el cerebro humano, menos hoy en día perturbados con data permanente en las redes sociales. Y posteriormente ocurría la gestión de siguientes reuniones, porque el único output o el casi único output real viable de una reunionitis es más reuniones, ¿no? Entonces hay que agendar una reunión para revisar la presentación para el directorio. Entonces después vamos a agendar una reunión para validar la revisión de la presentación para el directorio y finalmente la reunión de directorio donde eventualmente se presenta. Entonces eso se acabó. La eficiencia de entrar y salir de una reunión virtual sentado en mi casa, hay gente que ya no se acuerda que tiene que ir al nos produce una sensación de efectividad, de eficiencia tremenda. Y virtualmente nos damos cuenta que perder, lo pongo entre comillas, por supuesto, el día en la oficina, finalmente es contraproducente. Entonces, si se fijan, yo creo que esto es un cambio epocal. Yo creo que estas no son pequeñas aceleraciones de tendencias existentes. Yo creo que de aquí en más, y hasta que esto se ajuste, por supuesto, como decíamos hace un rato, cada industria a su tiempo, cada compañía a su ritmo, vamos a terminar entendiendo el trabajo, y esto es a lo que quería llegar finalmente, de una manera muy diferente a como lo entendemos desde la época de la revolución industrial. Nora, Bueno, ¿puedo? no, sí, por favor, que iba a invitarlos a hablar nomás. Dale, Rodrigo. El comentario de Gabriel es muy interesante y quisiera un poco buscar ahí un paralelo para una estrategia que nosotros estamos buscando. No sabemos si es la cierta, pero Gabriel habla de Netflix y algo que es muy importante nosotros entendemos muy importante para el futuro es tomar decisiones en base a evidencias, en base a datos. Y es básicamente lo que hace Netflix, lo que hace, te va a ofrecer algo bajo tu histórico, tus preferencias o la información que tenga de Google o de tu voz, de un comentario que has capturado en tu móvil, algo así. Yo creo que es fundamental que nosotros tengamos una mirada hacia adentro. Nosotros miremos a nuestros colaboradores y utilicemos estos recursos que ya están disponibles para gestión de datos o recopilación de datos y la tecnología es fundamental en este proceso para que podamos entender qué está pasando, qué está pasando con los colaboradores y cómo podemos ajustar nuestros planos a la medida que las cosas cambien. Entonces, es fundamental la gestión de datos, todo esto que hablan de Big Data.
yo entiendo que no es algo tan natural para nosotros que estamos en real estate, mis colegas, pero es fundamental utilizar esta tecnología para capturar esta información y más que un poco mirar el futuro y prever ahí qué va a pasar, es una mirada hacia adentro y monitorear el presente, porque el presente sigue cambiando y yo creo que una estrategia que puede ser buena es de ajustes a la medida que tengamos informaciones y cambios que pueden ir en comportamientos de nuestros empleados y obviamente organizar estos datos de forma que nos permitan tomar decisiones, sean de diseño, sean de nuestros portafolios. Obviamente Gabriel puede hablar mucho más de cómo se puede capturar estos datos y Leandro, obviamente, cómo utilizarlos en el diseño de las oficinas. Pero creo que es fundamental este tema de Netflix me confirma un poco esta estrategia que estamos buscando, que es tomar decisiones con base en los datos. Y mi pregunta... Yo quisiera solamente en una sí, frase dale, por favor, dar una Gabriel. visión, en una frase una visión cortita. Yo me imagino que lo dinámico, la disposición de los espacios para aquí en más, Rodrigo tiene toda la razón. En la medida que yo puedo capturar data de cómo estoy usando los espacios, ¿no? De dónde se generan las conversaciones de pasillo, dónde la gente se concentra para hablar por teléfono, en qué lugares y de qué forma se produce el trabajo creativo, el trabajo concentrado, el trabajo en equipo, las reuniones, el espacio se va a ir adaptando. Yo veo un futuro en el que esta industria, la vuestra, quiero decir, de diseñar y ejecutar espacios físicos de trabajo, va a ser un service. Y probablemente tal como la industria del software as a service, aquí nace una nueva forma de entender esto. Tú vas a estar permanentemente monitoreando, entendiendo, haciendo incluso experimentos y piloteando nuevas formas de distribuir el espacio y el trabajo. Y esto va a ser continuo. Acá esto es mejora continua, esto no tiene una solución óptima estacionaria, esto permanentemente va mutando y adaptándose, igual como la inteligencia artificial lo hace en términos de machine learning, al ADN particular del grupo humano que se desarrolla en ese espacio. Lo visualizo y lo localizo. Me refuerza todavía más tu comentario. ¿Puedo meter un bocadillo y se las agrego y ustedes la contestan cuando quieren? Si creen que también la región está preparada para esto, ¿no? Si estamos si nuestros países están preparados para estos desafíos. Pero bueno, se las dejo para cuando quieran. Dale, Rodrigo, vos querías comentar algo. Sí, no, creo que tecnología es el tema de Gabriel, pero quisiera apenas un ejemplo, porque hablando de experiencia del usuario, ¿qué estamos buscando? Es un poco una experiencia seamless, que es una palabra que se utiliza, no soy experto, pero no debería haber mucha distinción entre tu capacidad de trabajar en tu casa, en las oficinas. Y además de eso, imagínate una situación donde ya el edificio sabe cuándo Rodrigo llega a la oficina y a qué piso Rodrigo usualmente se destina cuando llega a las oficinas, o tu espacio en el parqueadero, o el café, cómo te gusta el café en la máquina de café. Entonces, todos estos datos, esto es algo mucho más allá. Gabriel puede un poco darnos una visión de futuro, pero esta experiencia que uno ya tiene, por ejemplo, en los servicios en algunos países, esta visión de volver al customer service es muy importante para las nuevas oficinas. Alejandro, ¿qué reflexión tenés? No, los iba escuchando y se me iban ocurriendo
sí, los iba escuchando y se me iban ocurriendo varias cosas. Primero lo de, nunca más de acuerdo con Rodrigo en el tema del uso de los datos, de Big Data, Data Lake, de desarrollar modelos predictivos, nos van a permitir adaptar nuestros espacios y la oficina como servicio y puesta a disposición del grupo humano de una manera lo más flexible posible. Sin lugar a dudas, un poco mencionando lo que decía en el tema del Activity-Based Working, te permite esa flexibilidad. Nosotros nos imaginamos la oficina esta híbrida, donde también tiene que ser flexible para adaptarse a distintas situaciones, sea un trabajo concentrado, una llamada telefónica, una reunión de directorio, lo que sea. Me asusta un poco o me asusta para llamarlo de alguna manera, lo que mencionaba Gabriel de cómo se imagina el futuro, de que la educación, yo creo que hace una muy buena analogía que los colegios o las universidades sean más como gimnasios, porque de alguna manera uno va a entrenar algún músculo que es el músculo más intelectual. Me gustó esa analogía, pero sin perder de vuelta lo que nos caracteriza como únicos en nuestra especie, como seres humanos, que es el tema de entender y empatizar con el otro. Y creo que el desafío más grande en todas estas tendencias, que seguramente no podremos decir si serán en 10 años, 15 años o 20 que lleguen, pero que van a llegar y vamos a ir evolucionando en ese sentido, tenemos que el gran desafío es cómo liderar a la distancia, ¿no? El change management, cómo podemos decir, es lo que hoy por hoy más cruje dentro de las organizaciones, ¿no? Porque la virtualidad nos permite tener una reunión con casa matriz a la distancia, en Estocolmo, en China, en todas partes del mundo y a los 2 minutos estar conectado con algún proveedor local o un cliente de la zona. Pero perdemos la capacidad de entender, de poder anticiparnos con una mirada cómo está esa persona y ser más empático para que los grupos de trabajo sigan desarrollándose de una manera eficiente, pero también buscando un buen balance entre lo laboral y lo personal y el desarrollo de las personas. Así que yo creo que ahí es para poner también en esta mesa, no dejar de lado que las empresas las hacemos las personas son las que marcan la diferencia y las que van de alguna manera a marcar el éxito o el fracaso de una organización. En la virtualidad o este, esta menos frecuencia de relacionamiento hace que sea más difícil leer a las personas. No me imagino un mundo donde estemos, y en ninguna industria, quizás alguna industria en particular, la verdad que hablar de totalitarismos no es la idea, pero me imagino pocas industrias o muy poquitas en las que se pueda trabajar 100% aislado, si es que el trabajo depende de un equipo de personas. Creo que el contacto personal, las reuniones y poder también poner eso de manifiesto en una relación laboral hace crecer a las empresas, a las marcas, a las personas y a nosotros como humanidad y ser un poco también tolerantes, ¿no? Porque eso es lo que nos identifica, ¿no? No somos máquinas y eso tenemos que seguir desarrollándolo y es lo que nos caracteriza. Oye, Interesante. yo solo quería comentar que la tecnología actual es la que nos tiene limitados. Trabajar a través de una pantalla y con audio, digamos, y video es muy malo. ¿Te han escuchado los que nos están viendo el concepto del metaverso? Siendo Facebook una de las empresas que más lo está empujando, pero se conoce como spatial web o metaverso a una oportunidad inmersiva, se lo imaginan con estos trajes ápticos, etcétera, que se va a desplegar muy rápido. De hecho, Apple hace no mucho decía que los próximos 10 años la tecnología que más les iba a impactar en sus ventas era la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, yo me atrevo a plantear que si bien lo que conversamos de los espacios es real, también van a haber más de alguna industria en donde van a ser jóvenes, van a ser equipos absolutamente digitales, nacidos ahora, los pandemials, digamos, y en 20 años más su lugar de encuentro es un lugar virtual en el metaverso, en donde se rayan las murallas, se interactúa, logro ver y percibir el dolor, la frustración o el encanto de mis colaboradores respecto a lo que estoy diciendo, etc. O sea, los invito a desafiar el pensamiento y decir que efectivamente
esta pandemia nos topó con una tecnología literalmente 2D en cuanto a interactuar de manera virtual, pero que en pocos años más tan inmersivo que sí es viable y quizás más de alguna estilo de compañías e industrias que siempre nacieron en el metaverso y nunca siquiera tuvieron el cuestionamiento del metro cuadrado físico. Bueno, Es más muy allá bueno eso. del metaverso, y para empezar a abrir un poco el juego con las preguntas que nos van llegando, siento que esta charla nos podría llevar muchísimas horas, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando y que ojalá despierte nos ayude a seguir pensando. Pero están llegando preguntas un poco más específicas sobre el tema de la charla específico, que es el diseño, la experiencia, el diseño de experiencia en las oficinas. Hay una pregunta que es si el tema ambiental, hoy en día, ambiental entiendo que se está refiriendo a calidad ambiental, a sustentabilidad, etcétera, hoy es imprescindible en el desarrollo de las oficinas, que va a ser una implementación sin la cual no se va a poder llevar adelante una oficina. Quizá Leandro me puedas contestar. Sí, Nora, hoy es algo, no diría imprescindible, pero ya es moneda corriente, por demanda principalmente de los clientes. Obviamente es nuestro impulso, en nuestros diseños siempre incorporarlo. Hace 10 años, cuando nosotros hicimos las oficinas de Google, ellos fueron los primeros en empezar a impulsar estas tendencias. Fue un poco complicado empezar a trabajar con proveedores que entendieran estos conceptos de sustentabilidad, pero hoy en día ya todas las empresas entienden desde lo que es la responsabilidad con el medio ambiente, pero no es solamente para hacer buena letra, sino también porque sus nuevas generaciones de empleados, los millennials sobre todo, y las generaciones que vienen de más, se lo van a demandar. Lo demandan en todos los productos, lo demandan en los espacios que viven, pero también no es solamente un tema de sustentabilidad con el medio ambiente, sino de sentirse bien, como decía antes, de una oficina sana. Sana para la empleada y sana con el entorno también. Gracias, Lean. Acá están llegando más preguntas. Uno dice, por favor, Gabriel, habla más del metaverso. Creo que vamos a hacer otro panel exclusivamente para ese tema. Como estamos casi llegando al final de nuestra charla, quizá me gustaría que cada uno de ustedes pudiera redondear, se tomara un minutito, un par de minutitos para... No sé si redondearemos, lo más probable es que nos vayamos con más preguntas que respuestas, y eso es lo bueno, por lo menos desde mi punto de vista, y agradecerles muchísimo habernos acompañado y haber expuesto todo su conocimiento tan generosamente. Así que, Gabriel, que estás aclamado por el público, ¿querés tomar la palabra? Sí, pero mira, más que profundizar del metaverso, se los dejo ahí como concepto abierto, porque está recién comenzando y están recién sentándose las bases, entonces el que le interese, hoy día la verdad es que puede ponerse rápidamente en la cresta del conocimiento al respecto y ojalá contribuir y colaborar. Redondeando y haciendo un poco de caso a lo que hemos conversado aquí, yo quiero centrar mi interés y en lo que he estado pensando desde que el COVID comenzó, al sentido del trabajo, como dije hace un rato, a la pregunta más profunda, y al sentido de las compañías, las empresas, las organizaciones. Ronald Coase es un Nobel, un economista inglés que yo no hace muchos años, que definió en 1937 este concepto de el costo de transacción o el costo de agenciamiento y por ende la necesidad de tener una compañía organizada. Porque si no era muy caro cada proyecto que tenía por delante empezar a construir un equipo humano, contratar un abogado, un arquitecto eventualmente, un jefe de obra, los especialistas de cada una de las especialidades, etc. Entonces era mejor tener una compañía, una constructora, permanentemente llena de trabajo y que fuera eficiente entonces el uso de recursos. Y él lo puso en fórmulas matemáticas y finalmente describió, y que esto era válido hasta más o menos finales de los 80, por qué existían las compañías, las grandes compañías, etc. Yo creo que hay una disrupción
que comenzó el año 91 con el nacimiento de Internet sin lugar a dudas, y que hoy, gracias al COVID, si es que hay algo bueno de todo lo que ha ocurrido, se aceleró ya de forma disruptiva, y que tiene que ver con que ese costo de agendamiento, costo de agencia, perdón, o costo de transacción, a través de la tecnología se vuelve prácticamente cero, y es viable que yo integre y desintegre equipos de trabajo para cada proyecto. ¿A qué quiero llegar? Los espacios, que sí estoy de acuerdo con mis panelistas, mis co-panelistas, los espacios de trabajo van a seguir existiendo por un buen tiempo y en algunos casos para siempre, van a ser ocupados por personas distintas, actividades distintas a través de la línea del tiempo. Y eso es lo que lo vuelve tan interesante. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Dale, Nora, Rodrigo. ¿puedo contestar una pregunta de una forma muy sencilla? Porque creo que es una pregunta interesante, es cómo hacer. Una pregunta para mí, para Alejandro. Si nosotros ya tenemos identificadas las actividades y básicamente cómo hacer la transición. Y si la transición, esto tiene un costo alto o bajo, mi recomendación, para ser muy corto, y ya les digo mi chao de brasileño, es acércate de tus recursos humanos y busca ahí un apoyo profesional de Workplace Strategy. Estos son dos pasos fundamentales antes de que inviertas en algo físico. Acerca de tus recursos humanos para entender tu compañía, busca en el mercado, tenemos a Nora acá, busca una asesoría de Workplace Strategy para que te pueda apoyar en este proceso. Luego de este análisis, es lanzar el desafío al arquitecto para que diseñe las oficinas con los mínimos cambios o con el presupuesto que tengas, pero no haría nada antes de tener estos dos pasos anteriores. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, Alejandro. y quiero complementar, me parece súper interesante lo que decís. Definitivamente, este cambio tiene que ver con la cultura y la identidad de la empresa. No se trata de un cambio arquitectónico, que algo que se pueda hacer sin sentido y sin un diagnóstico. Nosotros hace menos de un año empezamos este camino para cambiar o empezar a modificar nuestras oficinas, y justamente la primera etapa y la etapa que yo considero más importante de todo el proyecto, más allá de que quizás es la más soft y no la que impacta visualmente, es cuando se derriban paredes, se compran mobiliarios nuevos, todo eso está perfecto, pero previamente, para llegar a eso y para poder identificar la cultura y qué es lo que tenemos que hacer y que la oficina realmente responda a lo que nosotros tenemos que trabajar y cómo van a interactuar los grupos de trabajo y no va a haber una oficina igual que la otra, es necesaria la primera etapa de Workplace Strategy. Esa etapa es crucial, es una etapa de descubrimiento, es una etapa de diagnóstico que nos va a permitir entender qué es lo que necesita cada empresa. Y es muy importante entender que esa identidad es única, es como un ser humano. Los seres humanos somos únicos, decimos. Bueno, y es verdad. Y la identidad de cada empresa, de cada oficina es única y no es desarrollar en nuestra casa matriz un modelo y después replicarlo. Hace poquito un mercado de Latinoamérica me contacta y me pide los renders y todo el layout de las oficinas que estamos haciendo en Buenos Aires para aplicarlos en su mercado. Y yo agarré y le dije, mira, juntémonos, quiero contarte, quiero que exploremos juntos, quiero que atraviesen esta etapa de descubrimiento, porque quizás la identidad visual o cómo la morfología que están tomando nuestras oficinas en Buenos Aires van a ser completamente distintas a tus oficinas si están en Perú o en Colombia, no por el país, sino por la dinámica, por la cultura, por la característica o la particularidad que tenga ese negocio. Es decir, cada oficina tiene que tener su sello que lo va a hacer único y tiene que responder, y ese es el gran trabajo de los equipos de arquitectura, de poder diseñar oficinas que realmente respondan a lo que necesita el grupo humano. Eso es lo que, como cierre, me gustaría y coincido 100% con Rodrigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, perdón, estaba súper interesante, se nos acabó el tiempo, tenemos que seguir con nuestra agenda del día. Les queremos agradecer a todos, a los 5, súper interesante el panel. Esperamos vernos pronto y poder seguir conversando con ustedes.
Muchísimas gracias Muchísimas a gracias. ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias por la Gracias. invitación. Que estén